Vivimos en constante movimiento, sea cual sea la razón que nos alienta, la situación o el lugar que habitemos, en algún momento los grandes cambios llaman a nuestra puerta y lo mejor que podemos hacer para sentirnos vivos es abrirla. En este espacio hacemos zoom a esos relatos hechos a pulso, con la gallardía, la tenacidad, el ingenio y la inspiración que solo conocen aquellos que rompen los esquemas y crean su propia historia. La valentía que solo conoce un migrante de ideas. Bienvenidos. Parto en casa, una experiencia catártica. Este es el tema que hemos elegido para todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Y qué más experiencia catártica que estar aquí, compartir nuestras vivencias, nuestros aprendizajes, nuestras frustraciones, nuestros errores, nuestras equivocaciones y estar en tu compañía. Bienvenida, Claudia, a esto que es Migrante de Ideas. Aquí en nuestro tercer capítulo, muy contento siempre de compartir con ustedes nuestras experiencias y también de estar contigo. Me encanta que hablemos de este tema porque de verdad ha sido una de las experiencias más grandes y maravillosas que hemos vivido y como ninguna otra. Definitivamente cada que la cuento, cada que la contamos y hablamos de ella, es como que algo nuevo se agrega y se vuelve más nutritivo recordarlo, volver a pasar por la mente y el corazón ese momento. A mí me llena de fuerza. Te invito a que brindemos con este delicioso café que ya está a punto de acabársenos porque nos encanta. Es un café molido en casa de forma manual, artesanal, colombiano, café colombiano. Lo tomamos en la mañana, lo tomamos en la tarde. La única forma de no tomarlo es que sea de noche. En todas sus presentaciones. Y nos encanta, así que queremos compartir este momento con ustedes. Me imagino que el título Parto en casa te dice muchas cosas. Pero antes de entrar en materia con nuestro tema, quiero compartirte y a todos los oyentes una frase de un tal Johann Wolfgang von Goethe. Nadie es más esclavo que el que cree ser libre sin serlo. ¿Qué tal? Impresionante. Creo que es una frase de la que han tomado muchas películas para inspirar sus tramas. Mencionábamos El Show de Truman, Free Guy, Matrix. Porque cuando hablamos de una esclavitud abierta, por lo menos las personas tienen la oportunidad de liberarse. Un golpe de suerte. Si yo sé que soy esclavo, voy a intentar liberarme. Voy a intentar romper las cadenas que me están atando. O por lo menos ya hay un conocimiento de que, pues, de hecho, se cuenta la historia de que para los esclavos también había una especie de ley. Entonces, si se cumplía tal o tal condición, te liberaban a tal tiempo. Entonces, si hay estas condiciones, yo sé que dentro de, no sé, 3 años ya voy a ser libre. Si me caso con tal, voy a ser... O sea, en ese tiempo habían esas leyes, pero ya sabes que tienes una condición de esclavitud. Listo. Eso es lo que ahora estoy viviendo. Por lo menos hay el saber que uno está en ese momento. Pero cuando no se sabe, cuando no hay una conciencia, y entonces ahí fue cuando dijimos, sí, es como el show de Truman. Truman no tenía ni idea. O sea, había algo que le decía que no era normal lo que vivía. Llegó un punto. Se dio cuenta en algún momento, exacto, en algún momento que había algo que estaba mal. Que no era libre, sí. Que no era tan libre como pensaba. Y que había cosas extrañas. Decía, esto no me parece. Mi sentido común, o más que el sentido común, mi intuición, eso que nos hace tan humanos también, le decía, esto es extraño. Como así que de un momento, bueno, eso es alerta spoiler, pero como así que de un momento a otro mi esposa comienza a recitar un comercial, pues o como si fuera algo tan extraño. Y bueno, es un súper recomendada esa película. Hoy empezamos por los recomendados, pero sí. Y el que no la haya visto, vaya no a verla, perdón. Por favor. No tiene perdón, ya sí lo tiene. Se valen todos los spoilers del mundo porque... Por favor, vayan. Y si ya la vieron, vuélvanla a ver. Es muy buena. Ese es el verdadero problema, no saber que eres esclavo. Yo creo que esta frase
más que una frase, es una filosofía de vida que nos tiene que llevar a pensar, a hacernos preguntas, como por ejemplo, ¿por qué creemos en lo que creemos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Por qué cree en lo que cree? ¿Por qué tiene la religión que tiene? ¿En verdad usted eligió esa religión? ¿En verdad fue usted el que eligió esa carrera, esa manera de pensar? ¿O tal vez usted cree que lo eligió, pero usted no eligió nada? Se lo impusieron, se lo enseñaron, lo manipularon para que pensara de determinada manera, para que adoptara determinadas costumbres, creencias, conductas. Pero creo que es el momento, mucha gente lo está haciendo. Yo creo que todavía es una minoría de la humanidad, pero sin embargo es un grupo importante de seres humanos que cada vez se están dando cuenta de que sus creencias no las eligieron. Y es que hay otra cosa, por ejemplo, ahora que traes ese tipo de casos para hablar de que somos esclavos, el cuerpo. Si mi motivación es verme como tal persona, si mi motivación es esa, entonces quizás me estoy convirtiendo en un esclavo de esa expectativa, un esclavo de esa comparación. Pero si mi motivación es voy a hacer ejercicio porque quiero sentirme más saludable, porque quiero poder cargar a mis hijos sin que me duela la columna, no sé, porque quiero dormir mejor, porque quiero bajar mis niveles de ansiedad, porque quiero controlar mis emociones también, por esas motivaciones, porque quiero cuidarme, es distinto, es ese poder interno, ese fuero interno es también el que mueve mucho las cosas. Totalmente de acuerdo. En nuestro primer episodio hablamos acerca de una experiencia que habíamos vivido, que nos marcó y que cambió nuestra vida de una forma impresionante, espectacular, diría yo. Nos empoderó, nos cambió la manera de ver muchas cosas, nos hizo dar cuenta de que éramos capaces de lograr cosas que no imaginábamos. Y esa experiencia fue haber vivido un parto en casa. ¿Qué tal si nos hablas un poco de esa experiencia con nuestra segunda hija, Angélica? La previa, cómo lo viviste, todos los miedos que habían al principio. No fue una decisión que estaba, digamos, programada con antelación. Había ese deseo, yo diría que más de parte mía, pero pues la principal protagonista eras tú. Y yo obviamente lo entendía y respetaba que tuvieras cierto temor a que naciera en casa por todo lo que eso implicaba. Pero en los dos había un deseo pequeño, floreciendo, creciendo cada Sí. vez más, de que así fuera. Tan así es que quisimos tener el acompañamiento de una persona que sabía del tema. Háblanos todo lo que quieras acerca de esa experiencia. Bueno, primero quiero recordar que esta experiencia que mencionamos desde el principio la traemos a colación y tiene todo que ver con la migración, porque si nosotros vamos al concepto de qué es migrar, entendemos que es como un desplazamiento, un movimiento de un lugar a otro donde se habitaba antes. Cuando nosotros decimos migrantes de ideas, entonces estamos resumiendo en un título un poco lo que también ha sido nuestra vida desde que nos casamos, bueno, y todos estos episodios. Entonces lo relacionamos muchísimo el episodio de el parto en casa, porque eso sí que es una gran muestra de cómo nosotros ya habíamos vivido esa migración de lo que pensábamos, de lo que teníamos en nuestra mente. La historia comienza desde mucho antes. La historia comienza, y bueno, quiero mencionar esa historia porque es que es como que cada punto a mí como mujer me ha traído unas enseñanzas grandísimas. Y yo podría quedarme aquí, creo que todo el día hablando del tema y de las cosas que cada día me traen más enseñanzas. Pero bueno, para resumir, comenzó cuando mi mamá muy joven se fue a vivir sola a uno de los barrios de Medellín y ella llega a vivir a un apartamento en un segundo piso. O sea, era una casa
en un barrio, el apartamento o piso, como le llaman aquí en España, no quedaba en un edificio alto, sino que era una casa de 3 pisos, separada, y en el segundo piso vivía mi mamá. Esa casa se la arrendó la señora del primer piso, que era la dueña, y esa señora vivía con 3 hijos. La señora tenía una vida muy agitada porque ella tenía una tiendecita y la señora pues vivía como muy medida con sus gastos. Esa señora se llamaba doña Celina y se volvió un gran apoyo para mi mamá. Dentro de esos 3 hijos estaban Olga, Freddy y Elena, María Elena. Pues eran unos niños. Cuando mi mamá llegó, ellos eran unos niños que iban al colegio todavía y mi mamá siempre tuvo la tendencia de hacerse amiga de personas mayores que ella. Entonces doña Celina ya era una señora pues con sus añitos más que mi mamá, pero eran como muy amigas. Y mi mamá la vivió como una señora, una experiencia también muy maternal. En fin, el caso fue que mi mamá tuvo, antes de mí, había perdido un bebé. Y doña Celina fue un apoyo grandísimo para ella. Y después, que esa es otra historia que creo que algún día contaremos también, pero ya después quedó en embarazo de mí. Y en ese embarazo, doña Celina también la cuidó un montón. Y su hija, una de sus hijas, Olga Lucía, para ese momento, si no estoy mal, ya se había graduado del colegio y había comenzado a hacer sus estudios de enfermería. Entonces, con todo este tema de enfermería, Olguita pues como que ayudaba un poco, al cuidado, pero entonces ya de ahí pasaron los años, mi mamá seguía viviendo en el mismo barrio y en ese tiempo hacíamos el tema del bautizo católico. Mi mamá pues lo hizo para ponerme el nombre y dijo: yo quiero que Olga sea la madrina de Claudia. Digamos que en ese tiempo, impuesto por la religión, era como es un acompañante en la ceremonia, pero si uno lo quiere tomar de una manera diferente, es como si nosotros hoy dijéramos: vamos a elegir a una persona que para nosotros represente algo especial, para que sea como una especie de acompañante, no todo el tiempo por supuesto, pero para cada uno de nuestros hijos. Y mi mamá eligió a Olga. Pasó el tiempo, yo seguía creciendo. Olguita, le digo Olguita porque así le decíamos siempre, después de la enfermería, creo que comenzó a estudiar pedagogía para ser profesora de niños. Recuerdo que mi mamá, en una de las prácticas de Olguita, me llevaron a la Universidad de Antioquia para que Olguita hiciera sus prácticas pues también, y esos episodios fueron súper especiales para mí. Y así, ya nos pasamos de casa, cada uno por su lado. De vez en cuando yo veía a Olguita, conversábamos. Yo me casé, pues imagínense ya el salto que dimos. Nosotros nos casamos cuando yo tenía 27 años, en fin. Nació Efraín, y con todo este tema del auge de las redes sociales, una vez yo subí una foto que ya había nacido Efraín, subí una foto de nosotros 3, Steven, el niño y yo, en nuestra primera salida a un parque, y puse como nuestra primera salida, algo así. Y entonces Olguita me escribe por mensaje interno y me dice: hola Claudia, ¿cómo estás? Quiero contarte que hace mucho tiempo he visto que has tenido a tu bebé, cómo te ha ido, cómo te has sentido, tal. Entonces me dice: te cuento que yo hace un buen tiempo vengo haciendo estudios sobre partería, sobre todo este tema de nacimiento, de nacer en casa, sobre lactancia materna. Si tú necesitas algo, aquí estoy. Para ese momento yo era muy cerrada todavía, entonces yo decía: bueno, Olguita, gracias. Y a veces le preguntaba uno que otro consejito, pero no accedí mucho. Listo. Pero resulta que cuando venimos a quedar en embarazo de Angélica, entonces recordamos a Olguita. Ya nuestros horizontes se habían ampliado mucho más, porque nosotros como pareja y ya como padres de Efraín habíamos dicho, ya habíamos hablado de crianza respetuosa, ya habíamos hablado de otras cosas, ya estábamos teniendo otra visión de la vida, y dijimos: hablemos con Olguita para que nos prepare en este tema de cuando nazca nuestra hija. Aquí quiero hacer un paréntesis un poco grande, y es porque cuando quedamos en embarazo de Efraín,
A mí toda la gente me preguntaba la típica pregunta cuando ves a una mujer en embarazo y tienes confianza con ella. ¿Y qué va a hacer? Y si todavía esa persona no sabe, ¿y a ti qué te gustaría que fuera, niño o niña? Nosotros dos, generalmente, antes de saber que Efraín iba a ser un varoncito, no decíamos, pues, no, lo que sea, lo que llegue, lo que... Cuando nos enteramos de que Efraín venía, pues que era un niño, ambos nos miramos y dijimos, y yo le dije, bueno amor, dime ahora sí la verdad, ¿tú qué querías que fuera? Y tú me dijiste, yo quería que fuera niño. Y yo te dije, yo también. Y la verdad es que esto sí es una confesión que muchas personas cercanas a mí lo saben, pero pues quiero contarlo ya como más abierto, y es que yo tenía mucho miedo de que fuera niña. En ese momento yo vivía muy pegada de muchos miedos, y uno de ellos era tener una niña, y por eso deseaba también tanto un varón, porque para ese momento mi relación conmigo misma era muy cerrada. Entonces yo me juzgaba demasiado por muchas cosas. Yo soy una mujer muy sensible, hoy lo digo con orgullo, pero para ese momento de mi vida yo decía, qué pereza ser así, a mí no me gusta ser mujer. O sea, para ese momento de mi vida todavía me juzgaba mucho por ser mujer, me sentía menos por ser mujer. Entonces yo decía, yo no quiero traer al mundo a una niña, una mujer, para que sea como yo, porque no quiero, o sea, no quiero que sufra como yo, no quiero que sea tan sensible como yo. Y si de pronto no va a ser tan sensible como yo cómo le voy a enseñar a vivir si ella me va a estar viendo todo el tiempo. Entonces yo decía, no quiero. Además, que en medio de mis inseguridades, yo era muy celosa con mi esposo. Entonces yo decía, si yo soy celosa ahora, ¿cómo será si llega una niña? Esa me va a robar toda la atención. Qué vergüenza admitir eso, pero lo admito. Y más allá de eso, yo decía, ¿yo cómo voy a reaccionar el día que a mí me den celos de mi propia hija? No quiero vivir eso. Entonces, por eso, decía, no, yo quiero tener un niño. Y bueno, llegó Efraín. Pasó el tiempo, como ya quise. 2 años. Pasaron, sí, casi 2 años, porque... Nosotros tuvimos el privilegio, el placer de tener a nuestro primer hijo 5 años después de habernos casado. Sí. Tuvimos ese tiempo de acondicionarnos, de disfrutar, de pasear, de adaptarnos, de conocernos, de que era vivir solos. Hubiera podido ser más, pero bueno, fue lo que fue. 5 años los disfrutamos bastante hasta que llegó nuestro primer hijo. Así es. Ahí te hago una pregunta. Entonces, ¿dirías que el detonante, porque no lo recuerdo exactamente, sinceramente, cuál fue el detonante para decir, bueno, voy a contemplar la posibilidad de que nazca en casa? ¿Fue las palabras de Olguita o fue otra cosa? Yo creo que desde el principio nosotros buscamos a Olguita, respondiendo a tu pregunta, fue porque queríamos que ella nos preparara para no ponernos anestesia cuando llegáramos al hospital. Porque, pues yo te estoy hablando desde mí, porque la para ese momento... famosa epidural, la raquidia. Creo que también le llaman raquidia. ¿Será que es lo mismo? No recuerdo. Pero bueno, hay una que recuerdo, es en la columna. Sí. Y hay otra que es para acelerar el parto. Si no estoy mal, la raquidia es la que trae oxitocina, que es para acelerar el parto. Y la epidural es la anestesia que ponen en la columna. Nosotros en nuestro primer parto... que habíamos escuchado varias experiencias difíciles amigas, muy cercanas, con ese que se aplica en la columna. Claro, además que queríamos evitarla y dijimos, bueno, la opción es parto en casa, es la otra opción. Y también queríamos evitar el tema de algunas vacunas. Sí, bueno, ese es el tema que... tema de 2022, más o menos. Angélica nació en el 2021. Nosotros, Efraín había nacido en el 2019, en abril. Cuando Efraín, pues nosotros igual tratamos de ser los más naturales. Estábamos en plena pandemia cuando nació Angélica. Sí, ya habíamos acabado, ya nos habían dejado salir a la calle, pero todavía había muchas restricciones. Nosotros siempre salimos. Sí. Siempre salimos. Siempre salimos. Nunca nos encerramos, la verdad. El caso, no, nosotros tuvimos el privilegio, en ese tiempo Efraín estaba aprendiendo a caminar, entonces lo sacábamos al parque y él disfrutó muchísimo. Además que mis papás vivían cerca, pues relativamente cerca, y pues no queríamos estar como tan distanciados, y cada cierto tiempo, cada 2 días nos visitábamos, pues porque queríamos tener pues el contacto. El caso es que yo, por mi parte,
Lo que puedo decir es que en búsqueda de no tener la epidural, de no volverme a poner, porque en el embarazo, en el parto de Efraín, nos pusieron epidural. Yo empecé trabajo de parto a las 10:30 de la mañana y Efraín nació a las 11:45 de la noche, entonces fueron más de 12 horas dormida. O sea, dormía en una cama y de vez en cuando me despertaba, me revisaban y ya. Y adicional, hubo un momento, aquí pues otra vez el paréntesis, en que Efraín, creo que fue como a las 10 de la noche o antes, como a las 9, a mí me despertó un pito de estos de los hospitales, y yo vi que las enfermeras se me acercaron y decían la de la cama 9, creo que yo estaba en la cama número 9, y yo llegué y le dije a la doctora, ¿qué pasó? Entonces me dijo, no mamá, no te preocupes, lo que pasa es que tuviste una baja de presión, pero tú no lo sientes porque tienes la epidural, la anestesia, pero el bebé sí, el bebé es el que, o sea, y yo no tenía ni idea de ella de qué me estaba hablando. Ya después hablándolo un poco con Olguita, en ese momento yo tuve que sanar ese momento porque yo me sentía culpable. Yo decía, en un momento tan bonito de mamá e hijo en el que nos vamos a acompañar en un trabajo de parto, yo sentía que había dejado a Efraín solo, porque él sí sintió esa baja de presión, yo no la sentí. O sea, yo solo me di cuenta. El caso es que buscando no tener la epidural fue que dijimos, busquemos a Olguita para que tengamos un parto respetuoso, que es también un concepto que se usa mucho en todo esto, y es como que no tengas esa escena en la que se te montan los médicos en la panza para empujarte el bebé hacia abajo, o sea, todo eso, o los forceps. O sea, porque cuando Efraín nació yo me acuerdo que hubo un momento en que ya estábamos en el quirófano y la doctora me dijo, mamá, vamos a tener que usar forceps, y yo, no, por favor, no, mamá, entonces más duro, puja más fuerte. Afortunadamente no tuvieron que usar forceps, pero para mí eso era un terror impresionante. Además que cuando Efraín nace, él lo sacan y se lo llevan a una cunita pues de estas de vidrio, y yo me acuerdo que, bueno, otro tema, Steven no pudo estar conmigo en ese momento, y para mí era tan importante su compañía cuando Efraín naciera. Porque no me lo permitían. Exacto, hay hospitales en que sí lo permiten, que la mujer esté acompañada por su esposo. En ese momento no nos permitieron que tú estuvieras, y preguntábamos, ¿se puede pagar? No se puede. Entonces nosotros decíamos, no, primero queremos que Steven esté cuando la niña nazca. Segundo, queremos no usar epidural. Tercero, queremos un parto respetuoso. No, busquemos a alguien que nos asesore. Y entonces ahí dijimos, claro, Olguita. Además que la lactancia. Ahí están las razones. Ahí están las razones por las cuales buscamos a Olguita. Entonces buscamos a Olguita, fue muy bonito. Bueno, pero antes de eso yo iba en la parte en la que yo no quería, ya cuando yo me sentí más preparada y dije, bueno, qué rico tener una niña, qué rico esa experiencia de... Además, yo también en el fondo decía, yo siento que mi relación conmigo misma está mejorando, y creo que el tener una niña a mi lado me va a llevar a mí como mujer a amar más el ser mujer, porque yo quiero que esa niña se ame como mujer. Entonces dije, ok, vamos a buscar una niña. Y lo deseé muchísimo que fuera una niña, y cuando nos dijeron es una niña, eso fue también la fiesta. La nene, ya nos dimos cuenta de que era una niña, buscamos Olguita, ok, y entonces comenzamos la preparación con ella. Como estábamos en el tema de la pandemia y no podía haber mucho contacto, además en la ciudad donde vivíamos la movilidad en ese tiempo no era tampoco tan fácil. El caso fue que hicimos sesiones de preparación a través de videollamadas, o sea, reuniones virtuales. Y Olguita, o sea, es que en serio es una mujer. Ahorita les vamos a recomendar las redes sociales de Olguita para que se pongan en contacto quienes estén interesados. Pero es que la forma en la que ella nos trataba, en que nos hablaba, cómo nos explicaba con esa paciencia, con esa entrega, cero misticismo, fue tan bonito. La preparación fue hermosa porque es que le explicaba cosas a Steven, nos explicaba el tema de la placenta, cómo la placenta tiene la forma de un árbol de la vida. Fue muy bello. Yo todavía tengo algunos archivos de la preparación,
Y era tan hermoso, además a veces, algunas de las veces que pude ir a la casa, me fue a hacer masajes prenatales y Efraín estaba ahí. Y yo siempre decía, "Ay, no, qué pena el niño", pues porque el niño muy curioso. Efraín tenía menos de 2 años. Y claro, cuando llegaba alguien nuevo a casa, él estaba súper ansioso y feliz. Y yo era como, "Ay, no, qué pena". Y ella era feliz explicándole a Efraín que ahí estaba la bebé, que la mamá tal cosa, que la mamá tal otra. Y entonces también fue una manera de enseñarle a Efraín cómo tratar y qué era lo que había en la panza, porque qué posiblemente iba a suceder, quién iba a llegar. Y en pequeños momentos Olguita le explicaba al niño qué iba a pasar ahí. Entonces es una forma muy natural y muy orgánica de recordarte que es que para ser mamá nadie te prepara académicamente, pero hay un instinto muy hermoso. O sea, no es ay, es que este vive por instinto como un animal. No, es un instinto bello y poderoso que nadie más tiene. O sea, que tenemos nosotras. Y ella me recordaba tanto eso. Gracias al tiempo y esa preparación que viví con ella, me sentí muy Luna. ¿Cómo así muy Luna? Porque yo le decía, mira, a veces me siento así, entonces ella se sentó un día y me explicó, me dijo, mira, es muy importante que aceptes y recuerdes que como mujeres somos cíclicas. No te juzgues más por tus cambios emocionales. Aprende a conocerte. Somos como la luna. Entonces me explicaba, las lunas está llena, después va menguando y a veces más allá de que nos entonces yo le decía, ay, pero yo no quiero depender de las fases lunares. Me decía, más allá de depender de eso es que te conozcas y entiendas que puedes cambiar. Era simplemente un símbolo, lo de la Exacto. luna, pero un símbolo muy poderoso, Muy bonito. que nos lleva a entender Sí. que la única manera de no sentir es no estando vivos. Y que tenemos que aceptar todo lo que sentimos como parte del milagro de estar vivos. Y si lo aceptamos y si nos conocemos, pues no solamente nos liberamos, sino que también vamos a proyectar esa libertad interior a otros. Vamos a ayudar a otros, que de eso se trata un poco. ¿Sabes con qué asemejo yo todo esto que cuentas? Y porque lo viví también ahí de muy cerca. Esto de tener la experiencia, la oportunidad de vivir un parto en nuestra casa, me es inevitable no compararlo con el milagro extraordinario de volver a retomar el poder más grande que tenemos como seres humanos, que es el poder de dar vida. Si en algo somos creativos por excelencia, pero la más grande creación que podemos hacer los seres humanos es la creación de vida. Y esa creación de vida, por siglos, nos fue arrebatada. Sí. Hay una institución que todos conocemos, que se visten de blanco, que de alguna manera le arrebató al ser humano el privilegio de dar vida a su manera, bajo sus condiciones. Yo no sé si ese arrebatamiento de ese poder fue adrede o no, eso no importa. Lo que importa es que el ser humano no tiene en este momento la posibilidad, lo podría, pero ni siquiera lo contempla, de dar vida a su manera, bajo sus criterios. Tener nuestra hija en casa fue un poco eso, volver a retomar el poder de dar vida a nuestra manera, por nuestra cuenta. Eso me pareció espectacular. Sí, ahora que mencionas la palabra y este tema del empoderamiento, está muy de moda, la palabra, es como una tendencia, pues yo creo que es que en ese momento lo vivimos, fue tan real, porque es que volvemos al punto, estábamos hablando muy desde nuestra experiencia, no quiere decir que hoy de ahora en adelante, no, sabe que nunca, no vuelva a parir en un hospital, no, cada uno lo vive a su manera. Totalmente. Yo creo que lo totalmente. más importante es lo que hablamos al principio, la intención, la motivación y la creencia que yo tengo en ese momento. Y es importante. Claro, de hecho, te interrumpo un segundo, de hecho,
Yo creo que si le dijéramos a nuestros oyentes con toda sinceridad, si recomendamos un parto en casa, yo creo que la respuesta es la misma que hicimos cuando hablamos al principio de este programa, en el primer episodio. ¿Recomiendas la migración? ¿Recomiendas el matrimonio? Es una decisión muy personal, muy personal. Porque ir a parir en un hospital también tiene sus ventajas. Sí, Hay sí. muchas, por ahí se sufre menos, no sé, la anestesia es muy importante. Pero para poder valorar eso también teníamos nosotros como seres humanos individuales, como personas, teníamos que vivir esa experiencia de qué es parir sin anestesia, Así de es. qué es parir a nuestra manera, de qué es estar... Yo tuve el privilegio de recibirla con mis propias manos. Sí, En un hospital es imposible. sí, porque así Por el hombre supuesto, esté eso ahí. tiene muchos riesgos. Sí, Nos la jugamos, nos arriesgamos muchísimo. muchísimo, como nos arriesgamos cuando decidimos salir de la religión, cuando nos decidimos preguntar por primera vez por qué creemos en lo que creemos, cuando decidimos dejar el país de nuestro origen y venirnos a España, migrar. Cuando hemos tomado ese tipo de decisiones, siempre nos estamos arriesgando, pero de eso se trata la vida. Si no nos arriesgamos, si no tomamos decisiones, a veces fuertes, a veces radicales, pues no vamos a aprender nada. Si a mí me preguntaras, ¿recomiendas el parto en casa? Yo diría, no, ¿sabes yo qué recomiendo? El autoconocimiento. O sea, el conocerse primero, porque es que lo que sí sucedía, lo que sí, y lo vivimos al final ya cuando nos tocó ir al hospital, que ese es casi que el final de la historia, ya es como cuando te pasan por encima de ti y de tu instinto. Ahí sí yo creo que eso sí no se lo recomiendo a nadie. Recomiendo que no, el autoconocimiento y la valía, el darme cuenta quién soy y lo que valgo y lo que soy capaz de hacer y recuperar ese poder. Cuando nosotros ya dijimos, listo, viene la niña, entonces por un tiempo le llamamos Noelia y basábamos el nombre de Noelia en Noé, el personaje de la Biblia. Decíamos, bueno, Noé fue un personaje que vino a traer a la tierra pues como una pacificación, una purificación. Dijimos, no, el nombre es muy bonito. Pasaban los días y nos encantaba. Y también por la canción de un tal Nino Por la Bravo. canción de Noelia, Noelia, Noelia. Y nos encantaba y le poníamos la canción y la llamamos Noelia, yo creo que por algunos meses, no me acuerdo. ¿Tanto? Bueno, no tanto, sí. Yo creo que un mes. Pero había algo que todavía nos costaba y algunos familiares nos decían, venga, todavía no, venga, sí, ¿están seguros de ese nombre? Habían varios nombres que teníamos en el tintero, pero ya habían unos que a mí me encantaban que ya estaban en la familia. Entonces dijimos, no llamemos a nuestra hija como a alguien de la familia. Cuando de pronto, un día, ya nos pusimos a hablar, Steven y yo dijimos, bueno, ese me dijo, amor, ¿estás segura del nombre? Yo le dije, a mí me gusta, pero todavía me queda por allá una lucecita. Entonces él me dijo, bueno, digamos que el nombre de nuestro hijo lo elegimos ambos, pero al final quien dio la última palabra fui yo. ¿Qué te parece si esta vez, pues da la última palabra tú para ponerle el nombre a nuestra niña? Yo le dije, ok. Y entonces ahí fue cuando yo le dije, hay una opción que yo tengo en el tintero que me parece muy linda y es Angélica. Nosotros siempre dijimos, decidiremos cualquier nombre pues para nuestros hijos, pero no hagamos nombres compuestos, un nombre solo. Teníamos varios criterios, ni compuestos, ni que estuviera en la familia cercana. Exacto. No podía estar en la familia, no queríamos repetir nombres. No queríamos repetir ni de pronto entregarle ese peso de que te llames igual que tu tío, tu abuela. No, un nombre diferente. Diferente. Entonces yo le dije, mira, Angélica me gusta pues porque tiene un significado bonito, porque las Angélicas que conozco, varias admiro un montón, me divierten y me gusta. O sea, me gusta cómo son, además que no es un nombre muy común hoy en día. Entonces dijimos, listo, Angélica. Y resulta que una de las partes del significado de Angélica, pues que viene como de ángel, de mensajero. Y hay días que yo decía, ¿cuál es el mensaje que viene a traerme mi hija? O sea, yo no quiero que ella tenga algo impuesto, yo no le quiero imponer una misión de su vida.
tiene que ser siempre pura, tiene que ser siempre arrolladora, tiene que ganar todo. No, yo quiero que tú seas feliz y vivas tu vida. Pero sí sé que en medio del significado dice que trae un mensaje. Entonces digo, ¿cuál es el mensaje? Y bueno, y si no se llamara Angélica, también sé que viene a enseñarme algo. Y hoy lo hablamos y yo te decía, a mí Angélica vino a traerme un mensaje de amor por ser mujer y autoconocimiento, autocuidado. 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 Yo le tenía mucho temor a tener una niña porque era casi que tener a una parte de mí enfrente mío que me cuestionara, que demandara tiempo de mí. Y es lo que muchas veces me pasa con ella. Porque entonces seguimos con la historia, Olga nos prepara y ya acercándose como el tiempo en que iba a llegar la niña nos dice, bueno chicos, yo quiero saber si ustedes ya tomaron la decisión, si quieren que Angélica nazca en casa o quieren que Angélica nazca en el hospital para que preparemos lo que haya que preparar. Y les voy a explicar, pues, y bueno, nos explicó como diferentes condiciones que se habían que generar, en fin. Olguita también trabaja, ella y trabaja con su hermana María Elena. Entonces me dijo, si vamos a necesitar que sea en casa, necesitamos la ayuda de María Elena, por esto y eso, en fin. Y no sé, entonces ya Cien y yo lo hablamos y yo le dije, mira, a mí me parece súper bonito que ella nazca en casa, pero te digo la verdad, yo siento que nuestra casa, todavía tenía tantos miedos ahí, qué increíble. Yo le decía, yo siento que nuestra casa no está en condiciones de recibirla, porque es una casa muy pequeña, porque es que en mi mente, miren lo que hacen las expectativas que nos ponemos. Yo en mi mente veía en la televisión que los partos en casa, entonces ponían una piscina inflable si no tenían piscina. Entonces todo era así como, bueno, yo me imaginaba una cosa así, yo decía, no, mi casa es un apartamento pequeño, pues donde vivíamos, no, aquí no, pues no. Yo les decía, no, yo no, además, ¿qué vamos a hacer con Efraín? No, ¿sabes qué? No, digámosle a Olguita que nos prepare para poder llegar al hospital y que no me pongan epidural. Y el tema de que tú puedas estar, sigamos buscando la opción, dijimos, como busquemos otro hospital. Total que en el hospital donde queríamos que naciera, supuestamente, nos dijeron que había una gran posibilidad de que Steven pudiera estar. Dijimos, listo, y así nos preparamos. Y seguimos pues como con la marcha, como dicen aquí en España. Resulta que como Angélica era la segunda hija, pues el segundo parto de mi vida, mucha gente me decía, no, Efraín, ¿a qué semana llegó? Y yo, Efraín llegó a la semana 37. No, entonces eso de Angélica seguramente llega la semana antes. Esa no se va hasta pues porque recordemos que supuestamente tenemos 36 semanas de gestación hasta máximo 40 semanas. O sea, ya cuando hay 40 semanas de una mujer en embarazo, entonces ya hay que decir, venga, monitoreemos porque el bebé está se está demorando para salir. Entonces la gente me decía, no, ese embarazo, esa seguro sale antes. Además que yo con Angélica me engordé mucho. Yo con Angélica subí 21 kilos. Entonces yo ya estaba desesperada. Cuando el embarazo de Efraín, yo solo subí 10 kilos. Entonces a mí las mamás me decían, ay, ¿sí puedes dormir? Y yo dormí súper bien hasta la noche antes de que Efraín llegara. Yo dormía súper bien, no me cansaba, eso fue como un paseo. En el embarazo de Angélica, yo me sentía muy cansada, muy gordita, tenía los pies demasiado hinchados, entonces yo ya quería que ella saliera. En la semana 36 yo estaba muy ansiosa. Yo decía, ya, ella seguro ya va a salir. Y resulta que empecé a sentirla muy bajita. Nos hicimos pues unos tactos y nos dijeron, la bebé ya está en posición, ella ya está de cabeza para salir. Bueno, esperemos. Y resulta que empezó a salir un poco de líquido. Y yo estaba muy asustada. Llegamos pero nunca iba a revisiones. Bueno, la verdad es que nosotros fuimos a las revisiones mensuales porque una de esas cosas, por supuesto, si ustedes contactan a Olguita o a una dula o desde el país que nos escuchen, deciden tener un parto en casa, eso sí les decimos, si lo van a hacer, traten de hacerlo acompañado por una de estas personas. Porque en la parte legal, para uno poder tener un registro del hijo,
teníamos que tener un testigo a la hora de que el bebé naciera. ¿Por qué? Eso pues nos lo explicó Olga hace 4 años. Nos decía, ¿por qué es que pasa que se roban los bebés? Entonces cualquier persona llega y dice, ah, tuve un bebé en casa. Y resulta que no, pues a veces pasa eso. Entonces por eso son como muy restrictivos con el tema. Pero por eso les decimos, si ustedes deciden hacerlo, las personas que nos están escuchando, traten de buscar a este tipo de personas de doulas que ellas han estudiado el tema. A mí me parece muy enriquecedor porque ellas tienen todo un conocimiento ancestral y lo nutren con el tema de, pues, cómo hacerlo esto con ya todo el tema secular, si se puede llamar. El caso fue que nosotros dijimos, listo, organicemos así, vamos a tener a la bebé en el hospital, Olguita, gracias. Revisa, por favor. Entonces, revísame, por favor, porque yo siento que estoy teniendo una salida. Como me decía, no, ¿sabes qué? Es esto, es lo otro. Bueno, antes de que uno vaya a tener al bebé, las doulas nos recomiendan tener unas bebidas calientes, porque estas bebidas ayudan a la oxitocina, además que te ayudan como a calentar el vientre y hacen que el parto sea, pues como que lo acelera, no diría acelerar, lo facilita, acondiciona, es como si tú dices, va a llegar alguien importante a casa, ok, acondicionemos el lugar. Ay, ya me acuerdo de eso también, se me había olvidado, ¿te acuerdas que ella nos invitó a hacer unas frases para poner en las paredes, que eran frases como motivacionales para el momento de todo el tema de las contracciones? Sí, lo recuerdo. Acabo de recordar esa idea, es que es muy bello. Entonces yo me acuerdo que un día, yo le decía, tenemos que caminar, yo necesito que Angélica nazca, estoy desesperada. Y salimos a caminar, nos fuimos con Efraín y caminamos, las personas que viven en Medellín, les voy a decir el recorrido que hicimos. Fuimos caminando una tarde de viernes que hacía muchísimo calor, desde San Diego. Caminamos nos fuimos por toda la avenida oriental y caminamos hasta más arriba de la estación del Metrocable de Buenos Aires. Caminamos mucho. Claro, cuando llegamos arriba a Buenos Aires, al barrio de Buenos Aires, yo estaba sudando muchísimo y me acuerdo que me senté y yo dije, rompí fuente. Y yo estaba tan asustada, yo le dije, sí, amor, ya, llamamos a Olguita. Entonces, Olguita, vamos a mirar, no sé qué, me revisó. No, Clau, todavía no. Pero tranquila, no sé qué, bueno. Eso fue un viernes. Yo dije, hoy van a ser Angélica. No. Resulta, pero miren que todo va pasando. Yo deseaba muchísimo y era mi plan y lo dije, yo necesito y quiero que Efraín deje el pañal antes de que llegue Angélica. Porque yo no me imaginaba cambiando pañal de niño grande y pañal de bebecita. Entonces decía, ¿qué es esto? Y resulta que ese viernes llegamos después de esa caminada y todo lo que hicimos. Y cuando llegamos a la casa, le organizamos a Efraín para su momento de dormir, le pusimos el pañal para la hora de la noche y él fue y le dijo al papá, quítame el pañal. Y entonces él sí le dijo, pero hijo, ya te vas a dormir. Y decía, pero yo no me voy a hacer chichi, quítame el pañal. Y a partir de ese día Efraín dejó el pañal. O sea, son cosas que uno dice, qué bello. El caso fue que eso fue un viernes y todas esas noches hasta el martes, amanecer miércoles que nació Angélica, yo me despertaba en la madrugada, me iba para el sofá y hablaba con Angélica, yo le cantaba, yo le decía, hija, ven, sal por favor, quiero tenerte aquí afuera, ya mamá está un poco cansada. Hablaba mucho con ella, hacía ejercicios en la pelota de pilates. Eso no ha cambiado mucho. Le decía, hija. Ambos hablan mucho. Ay, no, es impresionante. Y está muy bien que sea así. Sí. Y entonces ya, el martes en la noche, eso viene a ser martes 8 de junio del 2021, a eso de las 8, le digo yo, Steven, ¿sabes qué? Tengo un antojo tan grande de un perrito, de un hot dog, y hace tantos días que lo tengo que yo lo quiero comer ya. Entonces Steven me dice, pues pidámoslo a domicilio, comamos perrito, cenemos perrito. Listo, dale. Nos tomamos el perrito y yo empecé con contracciones, pero yo pensaba que eran las
Pues ya, Angélica, ya yo tantos días decirle que saliera, ella lo que quería era ese perrito. Moraleja de la historia, para terminar, el perrito nos salvó. Ok, nos vemos dentro de una semana. Adiós. El caso fue que yo le dije 100, listo, lo pedimos, llegó, terminamos de comer el perrito y yo empecé con contracciones. Constantes. 10 de la noche, 9 de la noche, amor, hay muchas contracciones. Ok, escribámosle a Olga. Olga, hay contracciones. Listo, chicos, voy a estar pendientes del celular. Entonces ya habíamos hecho la logística, le habíamos dicho a mis papás, hey, nosotros les llevamos al niño cuando ya vayamos para el hospital, se los dejamos ahí con ustedes. Listo, yo ya había hablado con un tío, le he dicho, tío, necesito que estés pendiente en caso tal de que yo no encuentre taxi para irme al hospital, para que tú vengas por mí y me lleves. Listo, mija, o sea, toda la familia estaba pendiente, no es, pues como ese círculo estaban ahí pendientes. Ok, listo. Lo que yo no sabía, que eso algo ahora se los va a contar Steve, era que mi esposo por dentro, él era como si él supiera que Angélica iba a nacer en casa, o sea, lo deseaba. Yo siempre lo quise y te lo voy a confesar hoy, lo planeé así. No mentiras, tampoco descartaba la posibilidad de ir, la verdad, pero yo quería que naciera en casa. Yo tenía susto, mucho susto. Sí, nos estábamos arriesgando muchísimo. Era muy chistoso porque con esas contracciones tan fuertes y yo todavía pensaba que iba a alcanzar a llegar al hospital, o sea, en fin, Efraín se durmió, nos acostamos nosotros y yo seguía con las contracciones y empezamos a hacer los ejercicios que nos había explicado Olguita, a poner música, entonces así me decía, amor, tranquila, no sé qué, nada. En una de esas, aquí pues voy a ser muy escueta para hablar, uno de mis mayores miedos a la hora del parto era el meconio. Creo que el meconio significa hacer deposición mientras estás en el parto. Creo que eso es lo que significa. El caso era que a mí me daba muchísimo temor hacer una deposición en el momento en que fuera a nacer el bebé, porque es que uno hace mucha fuerza. Y es una fuerza que no es que tú dices, voy a hacer fuerza ya, no. El cuerpo te pide, o sea, te pide ya va a salir algo. En una de esas yo necesito ir al baño. Y en mi ida al baño yo me senté y yo dije, ¿será que es el bebé o es otra cosa? No, fue otra cosa, no era el bebé. Pero ya cuando iba de regreso a la habitación, que no era muy lejos, pues vivíamos en un apartamento pequeño, yo sentí una contracción tan fuerte que, ojo a esto, en el embarazo de Efraín yo no sentí en el parto de Efraín yo no sentí esas contracciones porque yo tenía epidural. Entonces yo no sentía esos dolores tan fuertes. En este yo las sentí todas porque no tenía anestesia. Entonces yo llegué y me acuerdo que hubo un momento en que me dolió tanto que yo dije, me fui. O sea, yo dije, ya, este dolor es insoportable. Pero les estoy hablando de momentos muy cortos y recuerdo muy bien que lo que hice fue que yo estaba de pie y para no caerme, me recosté a la pared y puse la frente en la mano, así como cuando uno va a llorar o cuando va a contar jugando. Y en ese instante me acordé de Olguita. Una de las cosas que más enseña la dula es la importancia de la respiración. Es que en la vida respirar es tan importante, aprender a respirar, saber respirar es tan importante. Y ella nos enseña, es muy importante que sepan respirar, porque cuando respiras, recuperas el control de tu cuerpo y eres consciente del momento que estás viviendo. Entonces, en ese momento, yo cerré los ojos, respiré y me acuerdo que esta fue la frase, en segundos, pero esta fue la frase que yo tuve en mi mente. Dije, Angélica va a nacer hoy. O sea, yo en pocas horas voy a tener a mi bebé. Esto es mío, este es mi cuerpo. Yo puedo. Y yo no me voy a ir. Yo puedo con esto. Respiré y como que volví, pero se los aseguro que yo sentí que en esos segundos yo me pude haber ido. Yo dije, me voy a ir en este instante, yo no aguanto este dolor. Y como que me recuperé y dije, sí puedo. Y volví a la cama, me acosté, nuestro hijo dormía en la habitación del lado que era muy cerquita. Y como yo gritaba, pues como que el dolor no, como que, ¡oh! Entonces el niño era mamá, entonces Steven me decía, mi amor, si quieres muérdeme, lo que quieras hacer, pero trata en lo posible porque Efraín está muy asustado. Yo decía, es que no puedo, o sea, me duele mucho, es una sensación muy extraña. Entonces Steven lo que hizo, eso fue segundos.
resulta que yo le dije, yo creo que ya viene o no sé qué está pasando. Entonces se tira de la cama, enciende la luz, yo abro mis piernas normalmente, y lo ideal es que el parto, pues dicen, y bueno, es muy natural que el parto, la mujer esté de pie. ¿Por qué? Porque el bebé, el trabajo que hace es que con su cabecita él gira como un tornillito saliendo. Y la mamá lo que hace es que le trata de impulsar con el suelo pélvico. Eso creo que es. Olguita, después me corregirás porque sé que nos estás escuchando. Pero es muy importante ese trabajo en equipo. Resulta que como yo estaba acostada, cuando las mamás estamos acostadas, lo que generamos con nuestra, creo que es la pubis, es la parte de atrás, como con la columna, esa parte, ese huesito, es que es casi que le generamos al bebé como una subida, como una lomita. Entonces es más difícil que salga. Por eso es que hay tantos desgarres, o el desgarre puede ser mayor, es esa ruptura, esa telita que hay entre la vagina y el ano. Entonces, claro, nosotros pues en ese momento, en medio de la reacción, lo que hicimos fue que Steven se tira de la cama, yo abro mis piernas y le dije, recuerdo que le dije, mi amor, yo creo que me hice. Y Steven lo que hizo fue que abrió los ojos y me dijo, no, mi amor, es ella. Ahí está la cabeza de la nene, de la niña, es la niña, ya va a salir. Me acuerdo tanto que agarré lo que había a los lados y yo dije, no va a poder, y en ese momento dije, ¿cómo que no va a poder? Y dije, Dios mío, ayúdanos, fue como mi momento. Sí vamos a poder. Y en 3 pujos salió Angélica. En 3 pujos salió Angélica. Más o menos recuerdo, ay, es que me dan ganas de llorar. Pero más o menos recuerdo el rostro de Steven. Era esa alegría y esa sorpresa y como esa satisfacción. Y él lo que hace es mirarme y me dice, ¿ahora qué hago? Entonces, recordando las enseñanzas de Olguita, le dije, mi amor, pónmela aquí en el pecho, que yo la voy a alimentar. Inmediatamente, Angélica pasó de las manos de papá. No había, yo creo que más de uno de ustedes están diciendo, ¿y qué pasa con el cordón umbilical? Porque es lo que casi siempre nos preguntan. No, en ese momento el cordón seguía ahí, no se ha cortado. En ese instante, Steven pone a Angélica en mi pecho y yo comienzo a alimentarla. O sea, fue del brazo de su papá al pecho de su mamá. Y estuvo Angélica alimentándose de la mamá, yo creo que 2 horas, estuvo pegada, como 1 hora, 2 horas, no recuerdo muy bien. Y ahí él me dice, ¿qué hago? Y yo le dije, ve por Efraín. Claro, Efraín lo único que podía hacer en ese instante era escucharnos porque él está en la cuna. Él era mamá, 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 papá, mamá. Entonces ya Steven fue por Efraín. Y Steven le dice, mira la bebé. Y claro, la cama tenía sangre, acaban de nacer una bebé. Y Efraín la mira y dice, oh, popó, pues como por lo que vio. Entonces ella le dice, mira, es la bebé. Y dice, oh, la bebé, papá, la bebé. Entonces Steven pone a Efraín al lado mío, al lado donde estaba la nené, la niña. Y Efraín, con toda la ternura del mundo, empieza a mirarla. Le decía, bebé, bebé, hola bebé, y la saludaba hasta que se quedaba dormida porque es que eran como las 2:40 de la mañana. Ya ahí llamamos a Olguita, le hacemos videollamada. Olguita estaba pues muy pendiente. Le decimos, Olguita, ya nació, le dice Steven. Sí, ¿y en cuál hospital están? Cuéntenme. Entonces Steven le dice, no alcanzamos a llegar al hospital, mira, ya está aquí. Y en ese instante Olguita dice, ¿qué? Muéstrame. Entonces ya le muestra a la nene a través de la videollamada y dice, ay, los felicito, quieren que vaya. O sea, un respeto impresionante de parte de Olguita. O sea, ni siquiera fue como, ya les llego, o bueno, mañana hablamos. No, desean que vaya. O sea, claro, Olguita, puedes venir por favor. Pedimos un carro, en fin, llegó Olguita. Pero antes de eso le dice Steven, yo te voy a ir indicando qué vas haciendo para que ahorita cortes el cordón. Entonces se van ellos dos, pues en la videollamada, y ya le dan las indicaciones a Steven. Y ya de ahí pasan más cosas muy bonitas, como cuando Steven corta el cordón. Fue un momento tan sublime porque Olguita llega y lo primero que hace es abrazarnos. Ella llega y nos mira a nosotros dos y dice, los felicito,
mamá valiente, qué papá tan valiente, qué momento tan hermoso, gracias por hacerme parte. Ya después le dice 100, bueno, 100, vamos a cortar el cordón. A mí me entrega un algodón con un aceite y me dice, sin quitarle todo, no me acuerdo cómo se llama, pero es como un cebito con el que los bebés salen, sin quitarle todo el cebito, pero vas a tratar de ir limpiando la cabecita de Angélica, y en la medida en que y ella pues seguía pegada a mi pecho, la bebé, en la medida en que la vas limpiando, vas a ir pensando qué cosas quieres que se borren, que limpiar de su cabecita. Y tú decías que ese momento tan lindo, le dice, vas a cortar el cordón en esta parte, y en el momento en que lo vayas a cortar, vas a pensar en todas las cosas que quieres cortar, como de las herencias que no quieres que tu hija lleve. O sea, díganme si eso no es una maravilla, uno tener ese momento. Eso fue sublime. Yo como que no logro ponerle más adjetivos porque se me acaban. Fue muy bonito. Sí, realmente fue una experiencia extraordinaria y quiero hacer 2 apuntes porque mencionaste en el relato varios momentos en los que usamos a la medicina. Cuando nos hicimos las ecografías, cuando nos hicimos los tactos para saber en qué posición estaba la bebé. En fin, aquí quiero decir algo que es muy importante entenderlo, y es, si bien es cierto, nosotros entendemos que el sistema médico como está planteado desde hace muchos años hasta la actualidad nos ha quitado mucho poder a los seres humanos, entre otros el de dar vida, porque para ellos es impensable que nazca alguien en casa, algo que quizás era normal tiempo atrás. Pero también es verdad que te pueden salvar la vida en cualquier momento. Sí. Hay que saber cómo usar ese sistema, hay que saberlo usar, hay que desarrollar un criterio. No se aprende de la noche a la mañana, pero tampoco es algo muy difícil. Hay que usar a la medicina en casos de accidentes, te pueden salvar la vida porque son cosas que uno no puede hacer en casa, en casos de rupturas, de temas óseos, ellos te van a enderezar el hueso, es complicado que uno lo haga en casa, una sutura ellos lo saben hacer muy bien. Para temas así hay que usarlos. En los partos, volvemos a decirlo, si usted lo quiere vivir en casa, yo diría que el único error que cometimos es el asunto de no haber estado de pie, nos faltó eso. Sí, fue si alguien lo quiere hacer en casa, téngalo muy en cuenta porque es la posición correcta. Pero bueno, fue como tenía que ser. Aprender a usar el sistema médico. Ya, ¿en qué no se debe usar? Según todo este paradigma de la nueva medicina germánica que hemos aprendido y que tanto nos ha empoderado en nuestra salud, en nuestro cuerpo, en este asunto de los diagnósticos. Ahí es donde usted no tiene que acudir a ellos, porque si te diagnostican algo y te lo crees, eso te puede jugar en contra de una manera fatal. Entonces, en los diagnósticos no acuda a ellos, no hay necesidad. Usted es el dueño de su cuerpo, usted es el dueño de su salud, solamente acuda a ellos cuando sea estrictamente necesario, y hay cosas que funcionan, hay otras que no. Quizá habrán vacunas que sí, habrán otras que no. Los antibióticos funcionan. Nosotros, cuando los tenemos que usar, los usamos. Los analgésicos funcionan, y cuando hay que usarlos. Pero entendiendo que las enfermedades son simplemente una demostración, una forma de hablar una forma de hablarnos, el cuerpo hablándonos, diciéndonos, ve, te conflictuaste con tal situación, tenés que aprender a conocer ese lenguaje. Eso es lo lindo de esto, nos lleva a conocernos, este paradigma nos ha llevado a conocernos muchísimo, y haber tenido la oportunidad de tener a nuestra hija en casa nos llevó a conocernos muchísimo de lo que somos capaces, nos llevó a encontrarnos con nosotros mismos. Sí, total, es que ese es el punto. Yo creo que es muy importante ese autoconocimiento y el saber quiénes somos y qué es lo que estamos sintiendo y cómo nos leemos, porque entonces, para ya pasar a eso, lo que hicimos fue que ya mis papás llegaron, se llevaron a Efraín, pues bueno, pesamos a la niña en casa, la medimos, todo esto junto con toda la ayuda de Olga.
Mis padres se llaman Efraín, quedamos Steven, la niña y yo. Resulta que Olguita, cuando me revisó, después de que ya nos ayudó a que saliera la placenta, le dice Steven, estoy casi segura que dentro de Claudia quedó un poco de placenta. No sabemos pues cómo pasó, pero algo queda, 1. Y 2, ella tiene se hizo un desgarre importante a la hora de nacer la niña. A ella hay que coserla y es algo que yo no puedo hacer, porque eso deben hacerlo con otros instrumentos que yo no tengo y que es, la verdad, por responsabilidad yo no me atrevo a hacerlo. Y entonces ya ahí fue cuando tomamos la decisión de ir al hospital, pero es que ya habían pasado más de 12 horas de que naciera la niña. Cuando llegamos al hospital, bueno, mucha gente, ¿cómo así que usted? Me acuerdo que las enfermeras, mientras nos hacían todos los triajes, usted es la mamá del parto en casa, usted es la mamá del parto en casa, y yo sí, entonces los otros Ellos no lo podían creer. No creían. ¿Ay, qué? ¿Cómo así? Al principio Yo casi nunca que me nos imaginé felicitaban. que esto fuera tan extraño para Sí. ellos. Es impresionante. Al principio la gente casi que nos felicitaba. Ya después, cuando llegamos a los médicos, nos regañaron. Y hubo un momento en que, si de pronto nos está escuchando algún médico, yo quiero, o personas que trabajan en esto que es, o sea, uno generalmente cuando acude al médico o a las personas de todo este cuerpo de la salud, generalmente las personas acuden en un estado vulnerable. Y yo estaba vulnerable. Ya llevaba más de 12 horas y entonces cuando me iban a hacer pues a la sutura, tenía mucho frío, yo temblaba y cuando ya entré al quirófano para la sutura eran las 12 de la noche. O sea, ya casi llegábamos las 24 horas después del parto. Me ponen anestesia local y cuando esta persona introduce su mano para sacar lo que queda de placenta, yo grité porque me dolió mucho. Y la respuesta de esta persona fue mirarme a la cara y me dijo, mamá, ¿tú eres la del parto en casa? Y yo le dije, sí, doctora. Me dijo, ¿hace cuánto nació tu hija? ¿A qué horas? Tengo que ser sincera, yo no le dije que a las 2 de la mañana. Yo le dije al mediodía. Me dijo, y estas son las horas de venir. Mamá, tienes muy poca umbral del dolor. Eso fue lo que ella me dijo. Me dijo, tienes muy poco umbral del dolor. Pues ya, te va a tocar esperar a que llamemos al anestesiólogo general, porque es que no te dio para aguantar con una anestesia local. Y yo no podía. Ok. En ese momento pues llegó el anestesiólogo, bueno, en fin. Ya me pusieron anestesia general, me dormí, me quitaron lo que había quedado por dentro y me suturaron. Vuelvo, lo que tú dices, usamos el sistema en ese momento como lo necesitábamos, pero yo a lo que voy es el trato humano, porque es que estamos hablando de que estamos en un momento en el que acaba de nacer una criatura, un ser humano, y yo como mamá que había sido durante 9 meses el hábitat de este bebecito, necesitaba otro trato, además pues que soy un poco mimada, pero sí necesitaba otra cosa. Claro. Bueno, y al fin eso fueron otras cosas, pero sí lo que rescatamos de todo esto es que vivimos el recordar mi hija nació en casa, o sea, al decir, vivimos esta experiencia que hoy nosotros la recibimos. Cuando Angélica sea más consciente de esto que le vamos a contar, le vamos a decir, hija, tu papá te recibió en sus manos, o sea, fue las primeras manos que te tocaron, tu papá, es un privilegio. Y adicional, vuelvo y digo, lo relaciono con este tema de la migración y de las decisiones que a veces nos generan tanto dolor como los cambios. Cuando los cambios llegan a nuestra vida nos duele, nos da miedo y a veces sentimos que no podemos más. Pero cuando yo siento que no puedo más, me acuerdo que tuve una bebé en casa y digo, sí puedo. Si pudimos con esto, sí podemos. O sea, podemos seguir adelante. Y eso me genera cosas maravillosas. Y pues sigo viviendo lo que pasa con Angélica. Ella sigue diciéndome, mamá, es muy importante que recuerdes el poder femenino tan grande que tienes. Yo empecé a contarles toda la historia desde que mi mamá se encontró con Olguita, porque yo quiero resaltar lo valioso del poder que entre mujeres compartimos y cómo nos creamos como una red de apoyo, y también quiero resaltar lo grande que es para nosotras como mujeres, o sea, primero construir nuestra propia, el creer en nosotras mismas,
Pero cuando uno tiene al lado a un compañero de vida que te dice, tú puedes, porque me acuerdo que sí me decía, amor, tú puedes, eso te dice, o sea, si yo hubiera tenido al lado un hombre que dice, ay, ya viene, ya vamos a la ambulancia, entonces yo voy a decir, ay, no pueden salir ya, o no sé qué hubiera pasado. Pero cuando tienes a alguien que te hace barra y te dice, sí, pues aquí estoy, somos compañeros, sigamos adelante, eso es muy grande y yo creo que es una de las cosas, y siempre ha sido como eso que vivimos juntos. Sí, pero quiero decirte que lo único que yo hice fue acompañarte. Fuiste muy valiente, gracias por haber sido tan valiente. Esa valentía siempre me inspira, nunca ha dejado de inspirarme. Y repito, lo único que yo hice en ese momento fue acompañarte. Y fue un honor para mí, fue un honor hacerlo, un honor del cual me voy a sentir siempre muy, muy feliz y muy orgulloso. Y quiero destacar otro punto que mencionamos ahora cuando hablábamos acerca del nombre, ya para ir cerrando, porque aunque no lo creas, han pasado 65 minutos. Dios. El asunto del nombre de la niña. Contemplamos mucho el nombre de Noelia por el asunto del personaje de la Biblia, Noé, que veíamos como un héroe. Menos mal no le pusimos Noelia, porque tiempo después aprendimos de nuestros amigos Cristian y Leslie que Noé no era ningún héroe. Al contrario, sí es que existió, pero la historia como está escrita, este personaje es un antihéroe total. Porque cuando a él le dice el Dios, te escogí a ti para exterminar al mundo entero, te voy a salvar a ti y a los tuyos nomás, el resto que se jodan. Lo que este personaje tuvo que haber dicho fue, no. O sea, o nosotros o todos o nadie. O todos o nadie, pero yo no me voy a prestar para eso. No, él campantemente dijo, sí, listo, nos salvamos mi familia, mi grupito y yo, y el resto que se jodan. Eso representa a Noé, un antihéroe total. Y más o menos es el pensamiento de la religión que quieras. Todos quieren solo nosotros, los que crean como nosotros, los que piensen como nosotros, y el resto que se jodan. Entonces, menos mal no le pusimos Noelia, porque luego entendimos, aprendimos este concepto espectacular, maravilloso, y dijimos, wow, de la que nos salvamos, de la que salvamos a nuestra hija, porque hubiera sido un nombre muy pesado. Sí, yo creo que también fue una de las cosas, dijimos, tiene una carga muy grande, o sea, si le ponemos ese nombre casi que le estamos poniendo una misión. Ojo, eso también volvemos y lo decimos desde nuestra percepción, porque sí, o sea, pero sí fue como, dijimos, quitémosle esta carga y bueno, pongámosle este otro nombre, y vuelvo y les digo, para mí hasta el día de hoy es una fortuna. A veces me siento desbordada por una niña que todo el tiempo me está pidiendo que le enseñe a ser mujer cuando yo me estoy encontrando conmigo. Es mi momento de encuentro, pero es un momento maravilloso para decir, hija, llegaste en el momento en que tenías que llegar para enseñarme y aprender juntas lo que es ser mujer. Muy bien. Pasando al tema de las recomendaciones, para despedirnos de nuestro tercer episodio, quiero recomendarles un libro que me encantó. Tuve la oportunidad de leer hace poco acá, en estas tierras ibéricas, un libro del gran Stephen King, Las 4 estaciones, primavera-verano. Este libro está dividido en 2 historias. Hay una que se llama Esperanza, Primavera Eterna, Rita Hayworth y la redención del Shawshank. Esta historia es maravillosa, tiene una película que está traducida como, a veces se encuentra como Cadena Perpetua, con Morgan Freeman y con Tim Robbins, creo que se llama el otro protagonista. Cadena Perpetua o La redención del Shanshara, también se encuentra así, dependiendo de si es en España o en Latinoamérica. Una película extraordinaria que relata muy bien lo que cuenta el libro. Y también tiene otra historia que se llama Verano de corrupción, alumno aventajado. También tiene una película un poco censurada, tiene una gran historia. La película no la he podido encontrar, sé que existe, la he buscado por todos lados porque quiero ver la película ya que me leí la historia. Habla de un chico, un niño promedio, americano, inocente, genio, estudiante y muy inteligente,
que conoce a un señor veterano de guerra y cómo este señor empieza a influenciarlo de una manera tal, con sus historias, con lo que vivió en la Segunda Guerra Mundial, la historia de la ocupación nazi, todo lo que eso implicó. Estas historias como comienzan a cambiar la manera de pensar del joven, y este joven sufre una transformación. Pero también el anciano, el veterano, también es afectado por el joven. Hay un intercambio de experiencias, de vivencias. Recomiendo mucho el libro. Stephen King, una manera de contar historias extraordinaria. Bueno, mis recomendados son el perfil de Instagram de Olguita, abordajes.terapéuticos. Allí pues van a tener doula, asesoría en lactancia, masajes terapéuticos y bueno, todo este tema del que les hablamos. Abordajes.terapéuticos, igual les vamos a poner el link aquí en la descripción del video. Por último, 5 minutos diarios de respiración y silencio. No es un libro, no es un curso, es lo que yo les recomiendo en cualquier momento de la vida que estén viviendo. Sé que podemos cada uno sacar 5 minutos de nuestro día para tratar de estar en silencio, recuperar la respiración, escucharnos y estar tranquilos. Eso es una vitamina gigante para poder seguir adelante. Hasta aquí llegamos. Ha sido un placer compartir con ustedes este tercer episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Nos oímos la próxima semana.